Copropiedad. No siempre el derecho de propiedad corresponde exclusivamente a una persona, sino que puede pertenecer a dos o más de ellas. Esto quiere decir que la titularidad del derecho real de propiedad puede recaer en más de una persona. Manuel Albaladejo define a la copropiedad como el hecho de que en una cosa pertenezca en forma indivisa a varias personas. Y estas personas ejercen en conjunto todos los derechos del propietario singular, pero lo hacen en forma proporcional a la parte que cada uno de ellos tiene en la totalidad. Esto es lo que se conoce como una parte alícuota, una parte abstracta, que se determina en forma aritmética. Esto quiere decir que estamos hablando de proporciones y esas proporciones son los que les van a dar beneficios y cargas a cada uno de esos comuneros o de esos copropietarios. Se trata entonces de un único derecho de propiedad dividido en cuotas ideales o cuotas alícuotas o derechos entre los condueños, sobre los que tiene poder exclusivo e independiente. ¿Sobre qué tiene poder exclusivo e independiente? Sobre cada cuota de la cual es dueño. El artículo 270 nos establece la definición normativa. En su primera parte dice: cuando una cosa pertenezca simultáneamente a dos o más personas, los dueños ejercen conjuntamente todos los derechos del propietario singular en proporción a la parte que cada uno tenga en propiedad común. Entonces estamos conceptualizando esto como una mancomunidad de intereses en un mismo objeto, siempre y cuando no implique una sociedad o cualquier otra figura, sino simples relaciones de comunidad. ¿Y cómo se le llama? Se le llama copropiedad o condominio. Y aquí quiero resaltar lo siguiente: condominio, o sea, codominio. El término condominio, desde la perspectiva del derecho civil, significa mancomunidad de intereses en un mismo objeto. Condominio, en la jerga civil, significa copropiedad. En otras palabras, copropiedad y condominio son sinónimos. Habiendo dicho esto, se debe aclarar que en Costa Rica, por diversas razones que se verán en otra clase, a la propiedad horizontal se le denominó, primero en forma popular y después en forma legal, condominio. Por esta razón, vamos a seguir utilizando el término copropiedad. Hemos visto cómo la copropiedad es una fracción ideal. Implica que cada copartícipe no es dueño en una porción determinada del objeto. No es que si tenemos dos dueños de un perrito, alguien es dueño de la cabeza y otro del resto del cuerpo. No es que si tenemos tres dueños de una casa, alguien es dueño del suelo y otro de las paredes y otro del techo. O uno es dueño de una tercera parte de la casa, o sea,
la sala y un cuarto, y otro dueño de otra tercera parte, el otro cuarto y la cocina, y otro dueño de una tercera parte, otro dormitorio y la sala o el comedor. Se es dueño de una porción o fracción ideal, de un derecho del todo. Se es dueño de una parte alícuota. Este término hace entonces referencia al arte ideal, determinado desde el punto de vista mental aritmético en función de una idea de proporción. O sea, se es parte dueño del todo. Y como estamos hablando de fracciones ideales o partes alícuotas, es casi que infinito la cantidad de dueños que podemos tener, puesto que es casi infinito las partes alícuotas que podemos tener. Por supuesto que a nivel práctico, siempre se es de un número determinado de copartícipes, pero muchas veces son más de 2 o 3 o 4, dependiendo de cómo es que ha originado esa copropiedad. ¿Y cómo nace entonces? ¿Cómo se origina? Pues se puede originar a propósito de un acto contractual, del legado o la herencia, y también de la accesión establecida en los artículos 509 y 515 del Código Civil. Entonces, el origen de la propiedad lo podríamos dividir en un origen voluntario y un origen legal. El origen voluntario lo tenemos a través del legado o de la herencia. Para efectos de que se dé a través de un legado, tiene que darse un testamento. Entonces, en el testamento se va a establecer que el bien X se lega por partes iguales o por la proporción que el testador decida a A, a B y a C. Entonces, el ejemplo sería, por ejemplo, Juan es dueño de una casa y en su testamento establece que lega esa casa a María, a Marta y a Pedro en una proporción de un tercio cada uno o de 33.33% cada uno. Entonces, la propiedad sigue siendo de Juan, pero una vez que Juan fallece y se lleva a cabo el proceso sucesorio, pues lo que se va a hacer es que la propiedad pasa a ser copropiedad de estas tres personas, por supuesto a través del proceso sucesorio. Si fuera por herencia, que también puede ser testamentaria o ab intestato, es cuando los herederos legales o los herederos testamentarios reciben un bien y definen entonces dejarlo en copropiedad. Asumamos, por ejemplo, en un caso de sucesión ab intestato, el causante muere, no tiene esposa, pero tiene dos hijos, y los dos hijos, de acuerdo con el Código Civil, son los legítimos herederos de esa casa. Por supuesto que después de llevar a cabo el proceso sucesorio, estos dos hijos determinan que lo quieren tener o mantener en copropiedad en una proporción de 50-50. Y es así como se va a originar entonces la copropiedad. También puede ser a nivel contractual. Cuando hablamos a nivel contractual, por supuesto que no debemos dejar de lado el hecho de que debe hacerse en escritura pública en los casos de bienes que se inscriben en el registro público.
Y esto se puede dar de varias maneras. Un propietario puede donar o puede vender un derecho de su propiedad a otra persona. Por ejemplo, Juan es dueño de un 100% de una propiedad y le vende la mitad de la propiedad a María. María entonces va a adquirir un derecho del 50% y por tanto Juan mantiene otro derecho de un 50%. Un segundo ejemplo de origen voluntario contractual sería que Juan es dueño de una casa y Juan le vende esa casa por partes iguales a Pedro y a María. Entonces pasamos de tener el dominio a tener una copropiedad de un 50% de María y un 50% de Juan. Por otro lado, tenemos el origen legal, que es lo que establece el artículo 509 y el artículo 515 del Código Civil. Cuando se ha formado una cosa por mezcla de materiales de dos o más dueños, sin que ninguno pueda considerarse como principal y que tampoco se pueda separar sin detrimento, los dueños de esas cosas van a adquirir en común la propiedad de la mezcla. Y esto va a ser en proporción a la cantidad y valor que le pertenecía a cada uno. Entonces hay que determinar qué fue lo que se mezcló y en qué cantidades para poder determinar las proporciones de cotitularidad. También, si se ha edificado, plantado o sembrado en terreno ajeno, pero a ciencia y paciencia del dueño, este podrá hacer suyo la plantación o fábrica pagando el valor que haya costado. Y si no le conviene, la propiedad total será común en proporción al valor del terreno antes de lo edificado o plantado. Así lo establece el artículo 509 del Código Civil costarricense. Entonces, si no le conviene, también existe la posibilidad del nacimiento de la copropiedad a través de esta figura. Tanto el artículo 509 como el artículo 515 son figuras de la accesión. Por lo que los invito a que estudien nuestros videos sobre accesión. ¿Cuáles son entonces los caracteres de la copropiedad? Hablamos de tres caracteres principales. Uno es una titularidad plural, la pluralidad de sujetos titulares. Este es el elemento esencial de la copropiedad. Importante indicar entonces que hay más de un propietario, dos o más, pero puede tratarse de personas físicas o de personas jurídicas. O sea, podemos tener dos o más personas físicas como copropietarios, podemos tener dos o más personas jurídicas como copropietarios, o podemos tener dos o más personas físicas y jurídicas como copropietarios. Por ejemplo, podría ser dueño de una propiedad Juan y María. Podría ser dueño de una propiedad el Pajarito Azul S.A. y Inversiones en Bienes Raíces, Sociedad de Responsabilidad Limitada. O podría ser dueño de una propiedad Juan y el Pajarito Azul S.A. O podría ser dueño de una propiedad Juan, María, el Pajarito Azul S.A. e Inversiones en Bienes Raíces, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Como pueden ver, entonces, estamos hablando de diferentes opciones de cotitularidad, tanto de personas físicas como de personas jurídicas. Una segunda es la unidad del objeto. La copropiedad
recae sobre un bien, sobre un objeto. Si se trata de varias, como parcelas de inmuebles, estas son tratadas como una unidad, recayendo en derechos sobre la totalidad. Entonces, vamos a entender que los inmuebles, mientras estén inscritos como una unidad, aunque estén parcelados, va a seguir existiendo un único objeto. Y lo que va a haber es fracciones ideales. Lo que nos lleva a hablar de la titularidad en cuotas o derechos. Se encuentra fraccionado entre los diversos copropietarios, correspondiéndole a cada uno de ellos en la medida de esa cuota alícuota, de esa fracción alícuota. Entonces les va a pertenecer un medio, un tercio, un 40%, lo que se haya acordado o dependiendo a las proporciones de los valores en casos de accesión. Pero siempre la titularidad será en derechos. En el caso de el nivel registral, ¿cómo vamos a determinar la existencia de la cotitularidad o la existencia de una copropiedad? Este es un estudio de registro. En este caso, estamos viendo una finca que se encuentra en el partido de Limón. La finca es la 42.724, pero cuando nos vamos a los derechos, vemos que dice 006. Entonces, eso quiere decir que muy probablemente al ver este 006, quiere decir que haya un derecho 001, 002, 003, 004, 005, 006. Pero a la hora que hacemos el estudio del 006, nos vamos y vemos que hay un propietario. Ok, aquí lo tenemos. Y nos dice que es dueño de un sexto en la finca. Entonces, vean como acá, en este sexto de la finca, nos está indicando ya, ¿ok? En el sexto nos está indicando que la finca tiene al menos 6 dueños, ¿verdad? Porque estamos hablando de un sexto. Eso quiere decir que hay 6 sextos. Quiere decir que hay 6 dueños, 6 copropietarios. Entonces, la persona señalada aquí como propietario es dueña ¿de qué? De este derecho 006. Entonces, importante recalcar que las fincas, cuando dicen derecho 000, implica que hay un dominio, implica que se tiene un único titular. En cambio, cuando existe el 001 en adelante, quiere decir que habrá más de un titular. Para efectos de explicarles esta parte, voy nuevamente a repetir algo que ya hemos visto. Cada provincia en Costa Rica va a tener un número. Entonces ustedes recordarán que San José es el 1. Alajuela es el 2. Cartago es el 3. Heredia 4. Guanacaste, Arenas, Lima.
Por otro lado, tenemos lo que se llama un folio real. El folio real va a estar compuesto por varios números. Un primer número, que en los estudios nos puede salir como número o como nombre, que es la provincia donde se encuentra ubicado. Entonces, 1- significa que esta finca está ubicada en la provincia de San José. Luego va a contener 6 números. Esto es el número de folio real. Ese es el número de la finca. Y luego va a tener el guión 000. Esto quiere decir que tiene el dominio, que ese es un único propietario. Pero si por el contrario esta finca fuese así, 1-21345-6-001 nos está ya indicando que hay alguien con un derecho. Entonces, vamos a tener que buscar a ver cuántos derechos hay. En el caso concreto, podríamos decir que, digamos, este es un derecho al 50% de María. Y entonces tenemos otra posibilidad, y es que el otro 50%, como estamos hablando de proporciones, podría estar repartido en forma diferente. Digamos, a nivel de ejemplo, 25% a nombre de Pedro y otro 25% a nombre de Santiago. Entonces, ¿qué debemos resaltar acá? Debemos resaltar que el 000, dominio o propiedad. Mientras que cuando tenemos estos elementos acá, el 001, 002, 003, estamos hablando de ejemplos de copropiedad. Entonces, al hacer el estudio de uno de ellos, si nos dice 50%, tenemos que pasar al 2, al 3, al 4 y así sucesivamente hasta ver cuántos derechos existen en la propiedad. Entonces, si volvemos al caso del ejemplo, en este estudio que se hizo al estudiarse el 006, nos damos cuenta que nos habla de un sexto. Entonces, comparado con lo que les estaba indicando, pues tiene que haber un 001, 002, 003, 004, 005 y 006. ¿Cuáles son los principios básicos que rigen a la copropiedad? El primer principio es que la venta del bien como tal, no estoy hablando de los derechos que acabo de explicar, sino del todo, de toda la casa, solo puede realizarse con el concurso de todos los copropietarios. Entonces explico lo siguiente. Si yo soy copropietario de un sexto, como en el ejemplo dado, yo puedo vender mi sexto, mi sexta parte de la propiedad. Entonces lo que estoy vendiendo es el derecho. Pero para vender toda la finca se va a requerir el concurso de todos los copropietarios. O sea, los 6 dueños tienen que comparecer ante notario público para vender la cosa completa. El destino de la cosa no puede variarse si no es por el consentimiento expreso o implícito, pero unánime de los copropietarios. Claro, como existe una mancomunidad, no es que uno de ellos puede decir que siembra café y otro decide mañana que mejor va a sembrar banano.
y el otro decide que mejor no se siembre nada. No se puede cambiar el destino, ¿ok? No es que uno cambie el destino cuando quiere. Lo que me lleva también a indicarles que ninguno de los copropietarios puede realizar actos de administración si no es con la toma en consideración de los demás. Entonces, no es que uno llegue y diga, bueno, voy a empezar a sembrar café. Tiene que haber un acuerdo de todos para que se pueda sembrar el café. Tiene que haber un acuerdo de todos para que pueda haber un cambio de destino. Tiene que haber un acuerdo de todos para que se pueda vender. Así lo establece la legislación costarricense y ahorita lo vamos a determinar. También en cuanto a los gastos que sean necesarios van a correr por cuenta de los copropietarios y esto va a ser en proporción al derecho que el objeto de que se trate se tenga. Esto quiere decir entonces que puede obligarse a los demás a suministrar los fondos necesarios para poder cumplir con los gastos necesarios de la cosa. A este efecto, debemos ver los artículos 270 en su párrafo final y el artículo 271. Veamos entonces estos principios básicos que rigen a la copropiedad, pero desde la perspectiva del Código Civil. El artículo 270 en su párrafo final dice, el condueño no puede, sin embargo, disponer de una parte determinada de la cosa sin que antes le haya sido adjudicada en la respectiva división. ¿Qué es lo que se interpreta de este artículo? Que un copropietario no puede ni administrar ni parte ni todo del bien, que no puede disponer de una parte del bien ni todo el bien, ni puede cambiar destino si no se haya adjudicado esa parte en una división. Y si no se ha hecho, entonces todo tiene que hacerse en conjunto. Por su parte, el artículo 271 del Código Civil costarricense establece: todo propietario tiene el derecho de obligar a sus condueños a contribuir para los gastos de la conservación de la cosa o derecho común, salvo que estos renuncien la parte que pudiera corresponderles. Entonces, los gastos necesarios de la cosa serán pagados por todos y cada uno de los propietarios o copropietarios en la parte proporcional que le corresponde. Ahora, ¿cómo se acaba, cómo se extingue y cómo se desvincula la copropiedad? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que las causas de extinción aplicables a la propiedad lo son también a la copropiedad. De manera que la copropiedad cesa por cualquiera de los motivos que extinguen el derecho de propiedad. Estos son destrucción de la cosa objeto del derecho, cuando por algún motivo la cosa queda fuera del comercio, la consolidación, la renuncia de su titular, la adquisición originaria por otro, la expropiación. Aquí también los invito a ver el vídeo sobre la extinción de la propiedad, en donde andamos en estas causales. Ahora bien, en relación específicamente con la copropiedad, tenemos también algunas razones, algunas causales, y estas son: la reunión de un solo copropietario de todas las cuotas o derechos. Esto es que habiendo varios copropietarios, uno solo adquiera las cuotas o derechos. Por ejemplo, la venta de las cuotas a un tercero o a uno de los copropietarios. También existe la posibilidad de la renuncia de uno de los copropietarios y, sin duda alguna, la división del objeto común. Veamos la reunión de la copropiedad. Si habiendo varios comuneros, digo varios, podrían ser dos o más,
por diversas causas tales como, pero no únicamente, donación, compra-venta, herencia, legado, todos los derechos pasan a ser de uno solo de ellos. Va a aplicar entonces la reunión de los derechos y por tanto se extingue la copropiedad. Al haber varios derechos que pasan a ser de uno solo, ya ese uno solo no tiene todos los derechos que suman el 100%, sino que lo que tiene es lo que se conoce como el dominio, la propiedad, eliminándose por tanto el concepto de copropiedad. En cuanto a la renuncia del derecho de copropiedad, cualquier copropietario puede renunciar a su derecho de copropiedad. Pero en caso de que renuncie al derecho de copropiedad, no implica esto que va a ser devuelto, por decirlo de alguna manera, a la persona a quien el renunciante adquirió el derecho. O sea, no es que se le devuelve a quien le vendió el derecho, o a quien le heredó el derecho, o a quien le donó el derecho, sino que la clave radica en que si se renuncia al derecho de copropiedad, pues se acaba ese derecho de copropiedad para ese renunciante y este derecho va a acrecentar el derecho de los demás copropietarios. Y registralmente se va a cancelar el derecho que se renuncia. Esto no solo lo indica así la doctrina, sino que también lo ha indicado la jurisprudencia. En este caso tenemos un ejemplo en donde lo establece el Tribunal Agrario en la resolución 793 del 2018, pero que además esta resolución nos está refiriendo a Manuel Albaladejo. Entonces, recalcar la renuncia es una de las fórmulas de que se acabe la copropiedad y a la hora de que se renuncia se va registralmente a eliminar o a cancelar el derecho renunciado y la parte proporcional de esa renuncia va a acrecentar también en forma proporcional a los demás copropietarios. Y tenemos además la posibilidad de la división. El artículo 272 indica: ningún propietario está en la obligación de permanecer en comunidad con su condueño y puede en todo tiempo pedir la división. Pues claro, entonces, si vamos a dividir, se va a acabar, se va a extinguir la copropiedad. La pregunta que nos hacemos es, ¿se puede dividir en todos los tiempos y en todos los casos? ¿Se puede dividir las cosas que son indivisibles? ¿Estamos obligados a permanecer en copropiedad? Podemos hablar de dos tipos de división. Tenemos lo que es la posibilidad de la división material y lo que es la posibilidad de la división económica. La división material se va a dar si el bien es divisible, únicamente si el bien es divisible. Y se concreta adjudicando a las partes del bien común a cada copropietario en proporción al derecho del cual es titular. O sea, si una finca pertenece a dos personas, pues se va a partir en dos, 50 y 50. Pero podría pertenecer a dos personas y una sea dueña del 60% y otra del 40%. Pues entonces habrá que dividir en esa misma proporción. Entonces, resaltar que la forma de hacerlo es que la cuota abstracta en el estado indiviso se va a sustituir por un derecho solitario y exclusivo sobre cada porción material resultante de la división, haciéndolo entonces, y déjenme resaltar
recalcar, haciéndolo de acuerdo con la proporción que se tenga en esa cuota alícuota. En el caso de la división material, esta se va a poder hacer jurídicamente en la vía notarial a través de la segregación y de la división material o de la inscripción de derechos indivisos. Entonces es importante tener claro, división material se hace a través de segregación, división material o inscripción de derechos indivisos. En el caso de la división económica, esta se da cuando el inmueble es indivisible o que no admite cómoda división. Entonces, en caso de que el bien inmueble sea indivisible o el bien mueble sea indivisible o no se admita una cómoda división, entonces los condueños podrían llegar a una decisión de, por ejemplo, quién le paga a quién su parte. Pero si ninguno de los dos se decide a pagar o reintegrar al otro en dinero, procede la división civil o económica, que se da a través de la venta, la cual puede ser voluntaria, o sea que ambos, o digo ambos, asumiendo un ejemplo de dos copropietarios, pero en el caso de la cantidad de copropietarios que sea, decidan voluntariamente ponerla a la venta y luego dividirlo, dividir el dinero, pero si tampoco se ponen de acuerdo, entonces a través de un proceso civil ordinario podemos lograr una venta forzosa en subasta pública. Y con el resultado del dinero que se obtiene a través de esa subasta pública, se van a deducir los gastos que se hayan ocasionado y el resto se va a dividir entre los copropietarios en la forma proporcional que corresponda. Entonces veamos la división del objeto común. No se puede exigir la división. Y así lo establece el artículo 272 del Código Civil. En sociedades mercantiles o compañías comunes, porque en este caso rigen leyes especiales. No se puede exigir la división si la cosa o derecho fuese absolutamente indivisible. Por ejemplo, en cosas indivisibles, un animal, o en la medianería donde hay indivisión forzosa, en las hipotecas, en las servidumbres. Tampoco en la comunidad de bienes originados por lo establecido en la ley de propiedad horizontal, hoy en Costa Rica, ley de propiedad en condominio. Cuando tratándose de inmuebles, su fraccionamiento contraviene las normas de urbanismo, o cuando se trate de derechos creados bajo el régimen especial de vivienda de interés social, autorizados mediante ley, en cuyos casos se aplican regulaciones específicas vigentes. Entonces veamos cada caso. Esto está establecido en el artículo 272. Veamos el inciso 1. En los casos de sociedades mercantiles o de compañías comunes, en todos los cuales se observará lo que la ley especial y respectiva disponga. Vamos a ver, existen grandes diferencias entre las sociedades mercantiles y la copropiedad. La copropiedad se da en relación a un bien, mientras que las sociedades mercantiles, imagínense en una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, una sociedad de responsabilidad limitada, lo esencial es la actividad económica. Entonces, los socios no son copropietarios. Los socios más bien son propietarios de acciones, en el caso de las sociedades anónimas, por ejemplo, son propietarios de cuotas, en el caso de las sociedades de responsabilidad
limitada, por ejemplo, son entonces propietarios de una participación dentro de un capital social de una sociedad mercantil. Por tanto, si esa sociedad mercantil es dueña de un bien inmueble, no se puede decir que el socio es copropietario de ese bien inmueble, porque más bien el bien inmueble pertenece a un único dueño que es precisamente la sociedad mercantil. El socio es socio de la sociedad mercantil, no copropietario del bien. Y tampoco es copropietario del capital social, porque es propietario de una participación, de una parte del capital social, pero en relación a la propiedad y no en copropiedad. De manera tal que la copropiedad no es admitida como copropiedad de capital social, sino que lo que se tiene es participación en cuotas y acciones, y menos aún decirse copropietario de un bien que le pertenece a una sociedad. Entonces, no se podría pedir la división de una copropiedad cuando no existe copropiedad. El inciso 2 nos establece que tampoco se puede pedir si la cosa o el derecho fuere por su naturaleza absolutamente indivisible. Se refiere aquí a los bienes que son físicamente indivisibles. Por ejemplo, un perro o un carro. Esto es importante que lo relacionemos con el artículo 273 del Código Civil. Entonces, recomiendo relacionar el 272, inciso 2 del Código Civil costarricense con el artículo 273 del Código Civil costarricense. El artículo 272, inciso 3, indica, en los casos de comunidad de bienes originados en la aplicación de la ley de propiedad horizontal, los cuales se regirán por lo que ella dispone. Aquí estamos hablando de los bienes comunes o las áreas comunes que surgen en un contexto de propiedad horizontal, que actualmente está regulado por la ley reguladora de la propiedad en condominio. Esta ley reguladora de la propiedad en condominio, el 7933, derogó la ley de propiedad horizontal. Pero es importante entender que esos bienes comunes no pueden ser objeto de división, salvo que hayan casos exceptuados por ley. ¿Qué es lo que pasa? Que en la propiedad en condominio o propiedad horizontal existen unidades privativas o fincas filiales y hay áreas comunes o bienes comunes. Por ejemplo, en un edificio pueden ser los ascensores, los pasillos, una piscina, un área de estar, un gimnasio. Todas estas zonas o bienes comunes, lo que hay es una copropiedad de todos los titulares de unidades privativas. Y entonces se es copropietario porque se es propietario de una finca filial. Entonces, no existe la posibilidad de pedir la división de esos bienes comunes. Luego hay un inciso 3 también que está mal porque fue adicionado como 3 cuando ya existía el 3. Pero este inciso 3, que fue adicionado por la Ley de Planificación Urbana, es el que establece que tampoco se puede pedir la división cuando, tratándose de inmuebles, su fraccionamiento contraviene las normas de urbanismo. ¿Qué es lo que pasa? Que existe normativa a propósito de la planificación urbana o de la Ley de Planificación Urbana, y existe normativa
tanto de esta ley como reglamentos de segregaciones y urbanizaciones. De manera que no se puede dividir un bien inmueble, sino que debe existir ciertas condiciones urbanísticas y topográficas basadas en la normativa para que se pueda segregar. Por ejemplo, que tenga acceso a calle pública o que tenga, de acuerdo con la ley de planificación urbana, un mínimo de 6 metros de frente a calle pública. Digo esto de acuerdo con la ley de planificación urbana porque permite que ese mínimo de frente a calle pública sea mayor, sean 10, 12, 13 metros, todo dependiendo del plan regulador cantonal de que se trate. Entonces, aun cuando en tesis de principio todo bien inmueble podría dividirse, en tesis de principio van a poder dividirse única y exclusivamente si van acordes a lo que establece la legislación de planificación urbana. Y si no van de acuerdo con esta normativa, los bienes se tornan indivisibles. Y luego tenemos un inciso cuarto, que es cuando se trata de derechos creados bajo el régimen especial de vivienda de interés social. O sea, cuando hay una copropiedad que surge cuando se otorga un bono de interés social o se dona una casa de interés social de acuerdo con la legislación de vivienda de interés social. Por ser viviendas de interés social, se debe impedir la división, y esto es a efectos de proteger el patrimonio de la familia. Hace referencia a los límites y limitaciones en donde se establece que las fincas son indivisibles e incluso cuando se otorga una finca que aún físicamente lo sea, debido a este régimen especial, se prohíbe la división. Ahora, habíamos hablado de la posibilidad de que hayan objetos indivisibles. Si el objeto de que se trata es indivisible por su naturaleza, por ejemplo, un perro, o porque no admite una cómoda división, por ejemplo, un terreno que no permite una cómoda división, y los condueños no convienen en que se adjudique alguno de ellos, o sea, no se ponen de acuerdo para que alguno se lo deje reintegrando a otro en dinero, entonces se va a vender la casa como ordena la ley, o sea, a través de un proceso civil. Y el producto se va a distribuir entre los copropietarios con arreglo al título de cada uno, o sea, a la proporción que cada uno tenga, y se van a deducir los gastos que se hubieran ocasionado. En este sentido, debemos revisar el artículo 273 del Código Civil, que nos dice, si la cosa solo es indivisible en sí misma y los condueños no convienen en que se adjudique a alguno de ellos, reintegrando a los otros en dinero, se venderá la cosa y se repartirá el precio. Esto es lo que se llama entonces una división económica. Puede exigirse la copropiedad. Si existe varios copropietarios, puede exigirse el mantenerse en copropiedad. Es más bien un principio al revés. Los copropietarios no pueden renunciar el derecho de exigir la división. O sea, yo no puedo decir, yo renuncio a nunca querer dividir la finca. Eso está prohibido. Pero se puede convenir que la cosa sí se conserve en común por un cierto espacio de tiempo, que de acuerdo con la legislación costarricense no puede exceder de 5 años
pero que son prorrogables por nuevos convenios. Así lo establece el artículo 274 del Código Civil. Los copropietarios no pueden renunciar el derecho de exigir la división, pero sí pueden convenir en que la cosa se conserve en común por cierto espacio de tiempo, con tal que no exceda de 5 años, prorrogables siempre por nuevos convenios. Entonces vean qué interesante. Analicemos este artículo. 1. No se puede renunciar al derecho de exigir la división. Ese derecho lo voy a tener siempre, pero sí por convenio con los otros copropietarios podemos establecer que por un plazo X no se va a dividir. Plazo que no puede sobrepasar los 5 años. Quiere decir que podemos acordar, digamos, dos copropietarios podrían acordar que no van a dividir el bien durante los siguientes 3 años o los siguientes 4 años. Y esto puede ser hasta un plazo máximo de 5 años. No puede exceder de 5 años. Pero la misma norma, el mismo artículo nos dice que ese plazo es prorrogable por nuevos convenios. Pero ojo, no nos establece un máximo de prórrogas. Por tanto, se podría eventualmente cada 5 años prorrogar el convenio. Pero aunque se vaya prorrogando y prorrogando y prorrogando y se haga muchísimas veces, no se está renunciando al derecho de exigir la división. Quiere decir que en algún momento, al finalizar ese plazo de los 5 años, alguno de los copropietarios podría decir, ya no quiero que se renueve ese convenio de conservar la cosa en común, lo que le va a permitir entonces tener el derecho a exigir la división. La jurisprudencia ha sido clara en esto. Por ejemplo, tenemos la resolución 40 del 2012 del Tribunal Segundo Civil, sección primera, que en lo que interesa nos dice, el Código Civil, al regular la copropiedad pro indiviso, establece en el párrafo primero del artículo 272, como regla general, que ningún propietario está obligado a permanecer en comunidad con su condueño y puede en todo tiempo exigir la división. Derecho que según el numeral 274 y videm es irrenunciable, aunque permite que contractualmente se mantenga la indivisión por un plazo que no exceda de 5 años, prorrogables por nuevos convenios. Significa entonces que, aun y cuando el código no lo disponga expresamente, en materia de copropiedad rige el principio de autonomía de la voluntad sobre su ejercicio. Y este último párrafo de esta parte de la resolución es el que quiero resaltar, porque la primera parte ya la he explicado. Pero vean que, al fin y al cabo, es irrenunciable mi derecho a exigir la división, pero existe autonomía de voluntad sobre si lo ejerzo o no lo ejerzo, como número uno, e incluso si estoy dispuesto a que durante un plazo me someta al no ejercicio de ese derecho. Por otro lado, los copropietarios no pueden renunciar al derecho de exigir la división. Este derecho es la disciplina del derecho positivo como acto dispositivo irrenunciable e imprescriptible en cabeza de cada copropietario, salvo expresas limitaciones de la ley. Esto lo dice la Sala Primera en su resolución 1073 del año 2004. Podemos resumir diciendo que la copropiedad requiere de 2 o más titulares que van a tener un derecho o cuota alícuota o una fracción ideal sobre un todo que es un objeto único.
y que el manejo de esa copropiedad, así como la posibilidad de la división o no y de eh, la posibilidad de que se acabe la copropiedad, está regulado en los artículos 270 a 274 del Código Civil. Gracias.